Bueno, buenas noches a todos. Para esta clase nos acompaña Juan José Obach, exdirector ejecutivo de Horizontal, actualmente investigador senior, rol que ejerció hasta hace poco el ser director ejecutivo, es decir, fue hasta hace muy poco mi jefe. Juan es ingeniero comercial de la... Juan es ingeniero comercial de la Universidad Católica, cuenta con estudios de posgrado en la misma Universidad Católica y en la Escuela de Gobierno de Harvard, en la cual sacó un MPA. Entre otros cargos, fue investigador asociado del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, director de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía y jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda. A lo largo de su trayectoria ha trabajado tanto desde el mundo académico como desde el sector público y los centros de estudio, con experiencia en temas de desarrollo, inversión, modernización del Estado y diseño de políticas públicas. El año pasado estuvo muy metido en temas de permisología y también en un documento que trabajamos junto a Espacio Público, un pacto de desarrollo para Chile, una hoja de ruta para destrabar el crecimiento en nuestro país. Su experiencia nos permite conectar muy bien varias cosas de las que hemos venido conversando en la escuela. Cómo las ideas se traducen en políticas públicas concretas, cómo se diseñan reformas desde el Estado y qué condiciones necesita Chile para volver a crecer y generar mejores oportunidades. Por eso mismo, muchas gracias Juan José por estar acá. Gracias, muchas gracias Pedro, y bueno, es un honor y estoy muy contento de estar acá, estar aquí lunes, 7 de la tarde, se ve que hay motivación por entender qué es lo que pasa con las políticas públicas en el país. Y bueno, lo primero, me tocó hablar sobre este tema del Estado, ¿no es cierto? Es un tema amplio, complejo, escuchamos mucho sobre temas de modernización del Estado, gasto fiscal, empleo público, y el Estado es complejo en sí, es complejo porque es grande, es complejo porque involucra una serie de actividades, de ámbitos como la educación, la salud, qué sé yo, como obtener una licencia de conducir. El Estado tiene algo que decir. Entonces, básicamente lo que quiero hacer hoy día es primero pasar por conceptos básicos de qué es lo que entendemos como Estado. Luego también vamos a ver varios datos sobre el Estado en Chile, los procesos de modernización, hartos datos estilizados para tratar de responder la pregunta. Tenemos un Estado grande, un Estado pequeño, tenemos muchos funcionarios públicos, tenemos pocos. ¿Es nuestro Estado efectivo al minuto de entregar bienes y servicios a la población o no? Y por último, me gustaría hacer algo más interactivo. Quiero hacer como una actividad en grupo para que se junten en grupos de 2 o 3 personas y tratar de pensar, idear una política pública, nada muy complejo obviamente, pero tratar de poner ahí ideas por escrito, en base también a cierta taxonomía, ciertos lineamientos que yo les voy a dar a lo largo de la presentación. Así que lo quiero hacer lo menos expositivo posible. Por favor, siéntanse libres para interrumpirme. Yo les voy a ir haciendo preguntas también entre medio. Lo único que les pido, máxima concentración, tratar de dejar, no los computadores de lado, porque mucha gente toma nota, pero sí, ojalá que estemos todos en la misma para que al final el tiempo sea lo más productivo, tanto para ustedes como para mí y para la gente horizontal. Así que la primera pregunta que cabe cuando hablamos del Estado es ¿por qué obedecemos? O sea, ¿por qué le estamos entregando la potestad, el poder a un grupo de gobernantes para que tomen decisiones por nosotros o definan ciertas reglas, ¿no es cierto? Y las primeras concepciones del Estado vienen de estos dos ingleses. No sé si alguien conoce esta figura, esta obra, Hobbes, ¿no es cierto? Por ahí, el Leviatán. Hobbes, pensador inglés, 1651, escribe esta obra que se llama El Leviatán, y el concepto es simple, pero también es súper poderoso. Él dice, mire, si no tenemos un Estado a quien le confiramos el poder, los seres humanos viviríamos en un estado de guerra constante. Es como bien catastrófica la versión de Hobbes. Hay que ver también el contexto histórico. Lo escribió en 1651, cuando había una guerra civil en Inglaterra, cuando habían decapitado al rey Carlos I, creo. Entonces, él dice, mire, básicamente para que los seres humanos vivamos en paz, necesitamos delegar el poder a un soberano. Y va un paso más allá y dice, y ese soberano tiene que tener el poder absoluto. O sea, era muy absolutista. Y entre una monarquía y una democracia, Hobbes decía una monarquía.
De nuevo, hay que entender el contexto en que él escribió el Leviatán. Y 40 años después, este señor, ¿alguien sabe quién es? John Locke. Bien, veo que han hecho las tareas ahí de los pensadores liberales. John Locke. John Locke escribe su segundo tratado y dice, mire, ok, estamos bien con delegar el poder a un soberano, pero este poder tiene que tener legitimidad. Y para que tenga legitimidad, se tienen que cumplir ciertos derechos básicos. Los seres humanos traemos ciertos derechos inalienables, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y esos derechos no pueden ser violados. Si esos derechos son violados, el contrato social se rompe. Entonces son las primeras como ideas de un Estado, pero al final, o más después en la historia, el que conceptualiza la visión de Estado, el concepto de Estado moderno, como lo que conocemos hoy, es este señor. ¿Quién es? ¿Nadie? Max Weber. Max Weber, alemán, finales de post Primera Guerra Mundial. Él escribe sobre el Estado y él ya define el concepto de Estado moderno. Y dice, mire, aquí hay tres tipos de legitimidad para un soberano, por tradición. Tradicionalmente ha sido la persona en quien se ha depositado el poder, por carisma y liderazgo, o por nuestro sistema de reglas racionales, por un tema legal. Y dice, y va un paso más, y dice, mire, el Estado moderno, ya no este tema de las monarquías, de que el que ejerce el poder también es dueño de todos los medios económicos, no resulta. El Estado moderno tiene que tener una separación completa entre el staff administrativo y los recursos materiales públicos. Entonces, él habla como que a los expropiar a los expropiadores. Los expropiadores son los gobernantes, que básicamente expropiaron el poder, pero nosotros tenemos que expropiarlo de todos los recursos materiales. Y es lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día un presidente, un congresista, un funcionario público no es dueño de los recursos públicos, sino que los recursos públicos son de todos nosotros y se rigen bajo una serie de reglas, de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas. Y él hace muy nítidamente la distinción entre los políticos y funcionarios públicos. Hay gente que destina su carrera a ser político, hay gente que destina su carrera a ser funcionario público y obviamente es distinto el tipo de profesional. Entonces, bueno, ya nos saltamos a la concepción de Estado moderno. ¿Por qué puse esta lámina? Puse esta lámina porque muchas veces damos por sentado que todos los gobiernos tienen legitimidad o todos los estados tienen legitimidad y eso es cuestionable. En un lugar, en la región en particular de Latinoamérica, eso no es tan así. Pero miren, este gráfico muestra básicamente el año en que los bordes de los países, las fronteras de los países se definieron. Un 70% de las fronteras en el mundo fueron creadas post-1875. Entonces hoy en día también hay un desafío de los estados, de los países, de legitimarse como tal. Básicamente también es parte de las razones por qué las que vemos que conflictos, qué sé yo, como vimos Israel-Palestina, etcétera, países africanos, guerras civiles, no son cosas tan ajenas a lo que pasa hoy día. Los estados son instituciones. El Estado es probablemente la institución más importante que hoy día tienen los países porque el rango de acciones, si uno quiere definir un Estado por el tipo de actividades que hace, es muy difícil. No se puede porque básicamente hacen casi todas las actividades que tienen que ver con el ámbito político, con el ámbito social y con el ámbito económico. Gran parte de la teoría económica moderna le ha dado una importancia muy grande al rol de las instituciones. Douglas North, premio Nobel de Economía el año 1993, hablaba de las instituciones y decía que eran básicamente las restricciones ideadas por el hombre que estructuran la interacción política, económica y social, proporcionan la estructura de incentivos en una economía. A medida que esa estructura evoluciona, configura la dirección del cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento o el declive. Esto es súper radical, si ustedes quieren. Porque al principio la teoría económica básicamente trataba la economía por un lado y las instituciones y la política por el otro, carriles paralelos. Y básicamente la escuela de Chicago, si ustedes quieren, la escuela austriaca, era básicamente ver los incentivos a los que se enfrenta el individuo y todo el tema de las reglas de las instituciones quedaba como un poco dado en esos modelos. Y él no, aquí no.
Lo que está diciendo Douglas North es que son las instituciones, son los estados, por ejemplo, los que van a determinar cuánto crece o no crece económicamente un país. Y quizás el mejor ejemplo de la importancia de este pensamiento es lo que pasó con Acemoglu, Robinson y Johnson con su trabajo, este trabajo seminal, su libro ¿Por qué fallan las naciones?, que es básicamente supeditar el crecimiento económico de los países al desarrollo de las instituciones. Si no tenemos instituciones, si no tenemos estados que sean funcionales, que sean capaces de atomizar el poder y no concentrarlo solo en alguno, va a ser muy difícil poder crecer de manera sostenida. Entonces, yo probablemente muchos de ustedes ya han leído estos libros, los que no, se los recomiendo, son realmente buenos y hacen básicamente a uno cuestionarse la importancia que tienen los estados para que la economía y los países al final del día prosperen. Bueno, un buen estado tiene que ser, creo yo, capaz de conjugar 3 dimensiones. ¿Ya? Un estado básicamente lo que hace es yo diría agregar preferencias y en base a esas preferencias implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas en distintas dimensiones. Pero cada una de las políticas públicas tiene que tener 3 elementos. Tiene que ser técnicamente correcta, tiene que ser políticamente viable y tiene que haber capacidad administrativa de implementar esa política. En Chile, yo les diría que generalmente nos quedamos acá. ¿Qué pasó? Técnicamente correcta. Eso es lo que nos interesa. Una reducción de impuestos es técnicamente correcto, sí, ok, vamos. Pero no nos preocupamos muchas veces de cómo se va a implementar esa política, no nos preocupamos muchas veces de los servicios públicos que implementan esas políticas. ¿Alguien tiene algún ejemplo sobre reformas en que muchas veces nos hayamos quedado en este cuadrante y no hayamos pensado en esto? Hoy día el tema de las contribuciones. ¿Ya? ¿Tu nombre? Alejandra Correa. Alejandra. Hoy día el tema de las contribuciones que en el fondo quizás, o sea, dependiendo de las posturas, todo puede ser técnicamente correcto, pero hoy día lo bajamos al municipio y al final quizás la capacidad como administrativa de los municipios se puede ver afectada. Políticamente tenéis posturas distintas, entonces cómo las bajamos porque tiene distintos impactos en distintos lugares, entonces claro, nos quedamos solamente en la política. Súper bien. Sí, muy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Contribuciones acá? Muy a menor escala. ¿Ya? Vi un proyecto en la municipalidad de Lo Barnechea. ¿Tu nombre, perdón? Ignacio. Ignacio. Que las juntas de vecinos podían postular a fondos públicos con tres elementos. Digamos, un kit de seguridad, unos luminarias solares y dientes de tiburón. Bueno. Y esto está pensado para el 018. 018, básicamente la mayor cantidad de casas tienen cierros de USB, de madera. O sea, los dientes de tiburón no sirven. Claro. Entonces, es un súper buen disuasivo, pero que finalmente al bajarlo no tiene ni una consecuencia porque te rompen el muro de madera y entran igual. A ver, ¿y se implementó la política? Se implementó Y ahí está. perdido. Y ahí está. Pues mira, súper. Otro ejemplo. Yo, ¿Tu nombre? Sofía. Sofía. Profesora, ¿Ya? en educación esto pasa todo el tiempo. Claro. Así un ejemplo que yo creo que poca gente conoce, pero hay una nueva ley de una asignatura de interculturalidad de lenguas indígenas. Y lo que hay que hacer es que en colegios que tienen cierto porcentaje de estudiantes que tienen que son como que provienen de algún pueblo originario, tienen que implementar una asignatura de interculturalidad. Esa asignatura la tiene que dictar una persona de un pueblo originario. Entonces es totalmente inviable, porque tienes que tener un profesor que Claro. quiera ser, o sea, una persona de estos pueblos originarios que en general están además como en peligro de extinción, o sea, no existen, y tenemos que lograr que vayan a todos los colegios de Chile que cumplen con ese requisito, que son mucho más de lo que se puede, y finalmente están todos los colegios como inventando una asignatura con profesores que no se puede. hablar esa lengua y todo va a cumplir con una normativa que al final Súper buen ejemplo. O sea, claramente esa política, por ejemplo, es políticamente viable. Oye, sí, súper bien que va a tener adhesión,
pero al minuto de bajarla a la práctica es impracticable. Así que súper buen ejemplo, gracias. ¿Otro? La gratuidad. A ver, la gratuidad. Porque cómo se dio la gratuidad no consideró que quizás había incentivos para que personas que no cumplían con el requisito subdeclararan ingresos para poder entrar a la gratuidad, y tampoco cómo impactaba a las universidades. Porque Claro. no es lo mismo comparar quizás la Universidad de Aysén, por ejemplo, con la Universidad Católica. Muy de acuerdo. Respecto a cómo es el nivel de ingreso de los estudiantes que acceden Así a la es. universidad. Hay un cierto símil con las contribuciones, ¿no es cierto? Al final se afecta la independencia o el buen funcionamiento de organizaciones que ayudan al Estado a desplegar su política y su servicio. Súper buen ejemplo. Un segundo, allá. Por encontrar ahora una que falle por la pelota de la izquierda. ¿Ya? Que falle en política. Políticamente viable. Ya, vale. El Poder Judicial pensaba la posibilidad de establecer un estándar para la gestión de causas. ¿Por qué un tribunal laboral resuelve el 80% de las audiencias que programa versus otro tribunal laboral igual que resuelve la mitad? ¿Ya? Entonces, básicamente, la política, en términos técnicos, era establecer un estándar para tiempos de gestión de los tribunales. Capacidades administrativas tenían. Claro. Aunque creyeran que no, la data estaba. Políticamente se vuelve inviable porque en el momento que se traduce esta política a un ranking, va a haber a un ministro le van a utilizar los callos y va a levantar la mano a decir, no, es que yo no me puedo demorar lo mismo que el otro. porque Están está atentando pasando contra, por claro, y la claro. independencia judicial. Y finalmente la presión gremial o particular hace políticamente inviable una medida de presión al interior de la institución. Súper buen ejemplo. Políticamente inviable o muy costoso. Entonces, dentro de la política hay que buscar esas ventanas de oportunidad muchas veces que entregan los procesos políticos, los ciclos políticos, para implementar políticas de este tipo. Otra, que es un clásico, a mí me ha tocado en mi vida meterme harto en tema de pensiones, aumentar la edad de retiro, ¿o no? Todos sabemos que en Chile que las mujeres se jubilen a los 60 no tiene ningún sentido, los hombres a los 65 tampoco, somos uno de los países con mayor expectativa de vida. Lo que están haciendo los países OCDE hoy en día para sortear este desafío es asociar la edad de jubilación a cambios en la expectativa de vida y dejarle la decisión a un organismo autónomo, no al gobierno de turno. Porque está claro que el gobierno de turno no tiene ningún incentivo para avanzar en una política de este tipo. Bueno, ejemplos hay muchos, pero súper importante. O sea, y me gustaron los ejemplos porque hablamos desde políticas grandes, como en educación, hasta iniciativas dentro de un municipio. Siempre, ya sea a nivel micro, a nivel macro, tengan en consideración estas tres dimensiones. Una buena política pública está acá. No sirve de nada que el Excel funcione si no somos capaces de bajar la política a la realidad de los estados. Y aquí nos vamos a ir a un ejemplo súper concreto para que vean el nivel de capacidad de los estados en el mundo en general. Nosotros somos muchas veces bien autoflagelantes en Chile, en cierta medida está bien porque nos exigimos a que tengamos buen estándar de servicios del Estado y todo, pero este estudio que lo encontré notable, por eso se los traje, demuestra un poco cuál es el estado del arte, de las capacidades de los estados en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo este estudio? Este estudio muy simple. Estos autores de acá, desde Estados Unidos dijeron, miren, vamos a ver las capacidades de los estados y lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar, eran como un grupo de 160, 150 países, vamos a mandar 10 cartas con la dirección errónea y vamos a ver cuántas nos llegan de vuelta. Simple. Porcentaje de 10 cartas mal enviadas que llegan a Estados Unidos en menos de 90 días. Todos estos países declaraban que se podían devolver en 30 días. Los 25 peores países, la carta nunca llegó de vuelta. Chao, se perdió, pero en cualquier parte. De los que llegaron, 21,2% solo de las cartas llegaron en menos de 90 días. Y después ustedes ven países, no sé, República Checa, Finlandia, República Checa el 100%, Finlandia 90%, Uruguay 90%, Colombia 90%. Miren la dispersión, por favor, de resultados con supuestamente un proceso estándar, simple, que es devolver una carta
que no tenía su dirección correcta. Entonces, hay el nivel de precariedad de las capacidades estatales de la mayoría de los países en el mundo o del mundo, digamos, en vías de desarrollo es muy, muy, muy grande. Y eso yo creo que hay que tenerlo siempre en consideración. La dispersión de capacidades es muy alta y adquirir esas capacidades, esas competencias es difícil. Miremos el ejemplo chileno, es muy difícil. El tema de la educación, volvamos. Teníamos una educación municipal con todos los desafíos que tenían los municipios en impartir educación. Las pasamos a los SLEP, seguimos con los mismos problemas. Después podemos discutir si te gustan o no los SLEP, pero en general seguimos con los mismos problemas. Otro estudio, también. ¿Alguien ha estado en India? Yo no. ¿Nadie por ahí? ¿Sí? ¿Esta foto se asemeja a la realidad? ¿Puede ser algo así o no? Mucho peor. Bueno, parece que manejar en India es una locura. Y lo que hicieron estos autores fue hacer un experimento para indagar cómo se obtenía una licencia de conducir en India, en particular en la ciudad de Delhi. Hicieron 3 grupos de control, aleatorizaron, hicieron un experimento bien hecho. Y acá la hipótesis era, mira, lo siguiente, esta es una típica política que es súper simple, estandarizada, o sea, lo que tengo que demostrar es si soy indio, si vivo acá en India, la edad que tengo y mis competencias de conducción, y si eso cumple ciertos checks, el Estado me entrega una licencia de conducir. ¿Qué es lo que pasa? En India, en la práctica que encontraron que más de 2/3 de aquellas personas que obtuvieron una licencia y evitaron la prueba, contrataron a un tutor. Y más encima no tenían ninguna habilidad para conducir. Se pagaba 2,5 veces más al tutor y no se tenía ninguna habilidad para conducir. De todos los que obtuvieron su licencia de conducir, un 71% no tomó el examen, que es obligatorio. O sea, ahí en el checklist estaba el examen, era obligatorio, el 71% no lo tomó y un 30% falló el test de manejo, porque ellos hicieron un test de manejo adicional, así como para probar si es que funcionaba si sabían manejar. Corrupción. Mucha corrupción acá. Después el paper hace un análisis de que básicamente la corrupción no es pagarle a los funcionarios públicos para que te den la licencia de conducir, sino que a través del fee del tutor, tú obtenías tu licencia. O sea, si tú contratabas a un tutor y le pagabas 2,5 veces lo que se pagaba en la realidad, tú ibas a tener tu licencia de conducir como evidencia sugerente de que el nivel de corrupción en India para entregar la licencia de conducir es alta. Entonces ya, sigamos ahora pensando cómo diseñar una buena política pública en esta dimensión de la capacidad administrativa. Esta foto es bien notable. Estos son 2 tipos de serpientes que son totalmente iguales, con una única diferencia, que esta es venenosa y esta no. Y por evolución natural, esta, para defenderse de sus depredadores, adquirió las características de esta. Eso es una serpiente que está en el sureste de Estados Unidos. ¿Por qué está acá? Por esto. La típica falla en implementar una política pública y en ver fallas de Estado grandes, es decir, mire, porque la mejor práctica funciona acá, yo la voy a imitar y la voy a traer. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el debate de las políticas públicas o de alguna reforma importante? No, mire, lo que pasa es que en Finlandia el sistema de educación hace esto. Qué sé yo, en Inglaterra el sistema de salud es de esta manera. Traigamos, copiemos. Eso no sirve. Eso no sirve. Obviamente que hay que mirar las mejores prácticas internacionales, pero cada política pública, cada Estado tiene sus propias complejidades, sus propios procesos de legitimidad, sus propias carencias, sus propias ventajas. Entonces es súper importante no comprarse nunca a fardo cerrado el tema de las mejores prácticas. O sea, cuando ustedes vean un ranking en los diarios, qué sé yo, en las discusiones de política pública, que está bien los rankings, nos sirven para medirnos y todo. Yo ahora les voy a mostrar una serie de indicadores, pero no hay que comprarse a fardo cerrado eso de que porque funciona en ese país va a funcionar en Chile. Entonces, un mapita conceptual que les puede ayudar un poco como a pensar esto es pensar en 2 cuadrantes. Primero, sabemos que funciona, todas las cosas que sabemos que funcionan, y acá
sabemos que es posible. Las mejores prácticas internacionales están acá, ¿no es cierto? No tenemos idea si funciona o no funciona el sistema de tutorías a los profesores que tienen en Finlandia. No lo sabemos si funciona en Chile, pero sabemos que funciona. Y en Chile, todas las prácticas actuales, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, más que saltar de acá a acá, creo yo la gracia es ir para acá. Y perdonen que traiga de nuevo a colación el tema de las pensiones, pero el tema de las pensiones es el mejor ejemplo. Nosotros sabemos que las mejores prácticas, por ejemplo, hasta antes de la reforma que tuvimos, era aumentar la edad de jubilación, aumentar las pensiones contributivas y también asociar la edad de retiro a cambios en la expectativa de vida. Y obviamente también que esto es una percepción personal, pero que el manejo de los fondos de pensiones de manera privada se ha hecho bien y se ha rentabilizado los ahorros previsionales. Pero saltar de ahí a acá es imposible. Es imposible. Ustedes fíjense en la discusión. O sea, ¿en qué parte de la discusión de pensiones íbamos a poder saltar de los 10 puntos hoy en día que teníamos en ese entonces de contribución individual a 16 puntos o más, o 18, a solo contribución individual? Era muy difícil, ¿no es cierto? Por un tema de economía política, por distintas razones. Entonces, la idea es ir avanzando hacia las mejores prácticas, pero obviamente tomando en consideración la realidad local. Otro problema que es típico, que ya lo hemos hablado un poco acá, es esto de saturar los servicios públicos que implementan las políticas públicas. A mí me tocó trabajar en el CENSE, que hoy en día está en Vilo. ¿Y cuál era el problema del CENSE? El CENSE, el problema es que tiene que administrar una franquicia tributaria que se desbordó completamente. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de cursos de capacitación que hoy en día existen, son cientos de miles. Son decenas de miles de cursos que parten diariamente. Entonces, mantener la calidad de los cursos, asegurar la calidad de los cursos, es muy, muy difícil. Entonces, obviamente el CENSE tiene cierta capacidad de ser efectivo, y si tú le agregas más cursos o le agregas más cosas, lo único que va a lograr es que va a tener nula efectividad. Vuelvo al caso de los SLEP también. ¿Son efectivos los SLEP manejando, qué sé yo, 50, 60, 70 colegios? Lo estamos averiguando ahora, no estamos 100% seguros. Pasamos de una administración local muy pequeña, que eran los municipios, a administraciones más grandes, pero no sabemos si están sobrecargados, si tienen la capacidad de medir efectivamente la calidad del aprendizaje, de preocuparse de los problemas que tienen los directores de los colegios. Entonces, es súper importante mirar cuáles son las capacidades que tienen los servicios públicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Algún ejemplo de esto? ¿Alguien que le haya tocado en sus pegas? ¿Ya? Yo claramente no trabajé cuando nació Chile Barrio, no estaba vivo. ¿Qué año nació? O sea, ¿qué año se creó? Chile Barrio es del 92, creo. Ya. 93 por ahí. Pero fue un programa... No vamos a preguntar cuántos estaban vivos en esa... Fue un programa que estuvo en vigencia durante muchos años y que sacó de campamentos a mucha gente en Chile. ¿Ya? Después migró con Piñera 1, cambió a ser algo más ejecutivo en vistas del bicentenario. Quedaban 700 familias en campamento, que era un número muy menor, entonces ya pasó a ser ya algo como más del business as usual del Ministerio de Vivienda. Pero fue un cambio fuerte en cómo se entrega ese tipo de política pública en Chile, particularmente. Se despriorizó como el bienestar de la familia siempre una prioridad, pero la comunidad que está alrededor de las familias que están en campamento. Y ese cambio de pasar de un programa de Estado grande, con altas capacidades técnicas, con alta capacidad de presupuesto, pasar a ser un programa dentro de una subsecretaría, fue un cambio fuerte. Le costó. Para este mismo ejemplo. Perfecto. Empezaste con listas mucho más grandes, empezó a crecer el número de familias que empezaron a ir en campamento por distintas razones, o sea, no solamente tiene que ver con esto. Pero sí el MIMBU perdió parte de ese músculo que tenía en Chile Barrio. Y que además era un programa de Estado que haya transitado por
varias administraciones, no solamente la Concertación, de no, Piñera 2 fue al final del gobierno que pasó a esto, y de no, tenía mucho sentido también técnico, ¿cachai? Claro. Pero sí, yo creo que le pega mucho este tipo de De análisis conceptual. la efectividad probablemente tal del Perfecto. programa, etcétera. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio, gracias. ¿Alguien más que haya visto un servicio totalmente sobrecargado, sobrepasado en la implementación de una política? Bueno, seguimos. A ver, aquí les voy a dar una especie de guía, una taxonomía como de preguntas que ustedes tienen que hacerse al minuto de implementar una política, y es lo que les voy a pedir después que hagan al final de la clase cuando piensen en algún diseño de política. Entonces, todo esto para ayudarlos a, de nuevo, conceptualizar una política desde el punto de vista de cómo se implementa. Y aquí son básicamente 4 preguntas que son súper simples. La primera es si tu política es transaccionalmente intensiva, si requiere muchas personas, muchos agentes para ejecutarse. Sí, qué sé yo, requiere los municipios, qué sé yo, requiere dentro de la Corfo todo el aparataje estatal, etc. Después, si es localmente discrecional, si requiere que las distintas personas que la implementen hagan interpretaciones, o es muy simple, es muy distinto dar una orden, maneje con precaución, eso es como bien amplio, ¿no es cierto? Y va a tener muchas interpretaciones versus el límite de velocidad en esta carretera máximo es 60. Eso es cero discrecional. ¿Te pasaste o no te pasaste? Después, si una tecnología conocida, súper importante, se requiere innovación dentro del Estado, después podemos hablar de procesos de innovación dentro del Estado, pero súper importante, ¿se hace solamente con lo que tenemos o se requiere innovar? Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, súper importante siempre dentro del Estado tener esta distinción. ¿Lo que yo estoy entregando es un servicio o es una obligación? Estoy implementando una regulación, por ejemplo, para el sector financiero, para el sector eléctrico, o es un servicio que yo estoy entregando a la ciudadanía, como por ejemplo atención primaria de salud. Entonces, con esto no voy a pasar por todos los ejemplos, ustedes lo van a hacer después con su ejemplo, pero quedémonos en la primera fila. Por ejemplo, cuando uno diseña políticas, por ejemplo, la ley de etiquetado o la misma política monetaria, definir la política monetaria, transaccionalmente intensiva, no, se define a nivel de subsecretaría, se define a nivel de Congreso, tiene discreción local, porque se puede aplicar, se va aplicando lo van aplicando distintos agentes, y es una tecnología conocida. Vacunas, por ejemplo, es logística, 100%. Las vacunas son transaccionalmente intensivas, pero no tienen discreción local y es una tecnología conocida. Todo esto quédense básicamente como una guía, si quieren ustedes, una ayuda para cuando tengan que implementar política o tengan que pensar en diseñar política. Pasemos ahora, sí. ¿En qué momento quizás uno, en este esquema, en el fondo, se llega a plantear como los costos que expresan sufrir determinados grupos de interés? Estoy pensando quizás un ejemplo bien concreto. Sí, dale. Supongamos que, o quizás varios hemos tenido que pagar el estacionamiento con una app ahora, ¿cierto? Y claro, puede ser una lata verse en la quizás obligación, en ese caso sería, de migrar de medio de pago. Pero sigue siendo la obligación de siempre, no supone la interacción de más actores, son los de siempre, el mismo municipio, la diferencia es que lidio con una app en vez de claro. con el pergenio, el que no se cobrado de otra forma. Y probablemente la política en su razonabilidad pasa harto los tickets sobre este esquema, pero la población adulto mayor, por ejemplo, podría sentirse súper dejada de lado por verse obligado a adoptar una tecnología sin ser una obligación portar el celular como una obligación portar el carnet. Sí, claro. Y uno podría responderle, oye, pero si es que tampoco es una obligación que te estaciones, si no te gusta, es que muévete en micro, ¿no? Pero vamos a golpear o herir a un grupo de stakeholders, en ese caso, una población relevante en volumen. ¿Cómo conjugamos en ese caso la preferencia? Es que yo creo que ahí, como en tu pregunta, estaba implícito que el objetivo primordial, de este caso en particular, es la eficiencia.
Y obviamente la eficiencia, queremos que las políticas sean eficientes y sobre todo al minuto de implementarla. Entonces obviamente si tú aplicáis una app, dejas de hacer algo transaccionalmente intensivo, era transaccionalmente intensivo, tenías que lidiar con la gente que te cobraba, etcétera, y lo haces mucho más expedito. Pero eso no significa que ese sea el único objetivo a seguir, la eficiencia. Tú probablemente quieres darle un buen servicio a toda la comunidad, que todo el municipio se beneficie de eso, entonces ahí empiezan obviamente a conjugar el tema, por ejemplo, de la legitimidad del alcance de esto, que más gente lo use. Entonces esto yo creo que sirve más que nada como guías para ubicarse, pero no tomar en particular como una de estas dimensiones y decir, mira, esto es lo único que me importa en una política pública, porque sabemos que no es así, el mundo es mucho más complejo. Déjenme pasar ahora a la viabilidad política y aquí plantear quizá una discusión que yo creo que es súper atingente para lo que está pasando hoy en día en el mundo. Miren, a finales del siglo XIX, apenas un 10% de los países tenían democracia. Democracia tal como la entendemos hoy en día, separación de poderes, votaciones regulares, donde la gente expresa su preferencia, etc. Y la mayor cantidad del mundo vivía en autocracia cerrada. Yo no elijo a mi gobernante, no hay elecciones. ¿Qué es lo que pasó, obviamente? Después de la Guerra Fría, el boom de las democracias, ¿no es cierto? Lo que Fukuyama dijo que era el fin de la historia. Ganaron los principios liberales, ganaron las democracias liberales, como las entendemos hoy en día, pero eso se ha ido revirtiendo en el último tiempo, ¿ya? Y hoy en día, si ustedes se fijan, estos dos tipos básicamente estas dos son democracias, estamos como en un 50% más o menos. La mitad del mundo vive en democracia y la otra mitad del mundo vive en autocracia. Y uno empieza a pensar, bueno, ¿y esto por qué? Independiente de China y todo. Y uno empieza a encontrar ejemplos que son, a uno que trabaja en un centro de estudio de principios liberales, que siempre ha creído en la democracia, la separación de los poderes, se empieza a encontrar con este tipo de ejemplos. ¿Alguien sabe quién es este personaje? Así es, Corea del Sur. Gracias, Ignacio. General Park. General Park gobernó Corea del Sur entre 1960 y 1990, un régimen totalmente autoritario, sin libertad para los coreanos, o muy baja libertad, y él empujó, obviamente también con los grandes grupos económicos coreanos, toda la industrialización de Corea. Por ejemplo, bajo su mandato, la Hyundai empezó a construir barcos navieros, que no tenía. Se creó una empresa metalúrgica que se llama POSCO, que existe hasta el día de hoy. Y todo también adquirieron competencias tecnológicas, copiando a Japón, se creó, qué sé yo. Todo Corea como conocemos hoy en día fue en gran parte bajo el mandato del general Park. Y uno mira hoy día a Corea y dice, oye, pero Corea, puro check, bien. Pero bueno, se hizo bajo un régimen súper autoritario. Y este caso, todos lo conocemos, Bukele, aprobación por las nubes, efectivamente se ha hecho cargo de las maras, de todos los grupos delictuales, se hizo cargo del problema probablemente más importante que tienen hoy en día las sociedades modernas, que es el tema de la delincuencia, pero, de nuevo, bajo un régimen que restringe ciertas libertades, y está por verse cómo sigue evolucionando. Entonces, aquí no hay respuesta, pero obviamente hay desafíos. Y yo creo que el principal desafío es cómo respetar las reglas democráticas y resolver eficazmente los problemas de política pública. Probablemente este tema quizás ya lo vieron con Hernán Larraín, o quizás con Gonzalo, o también con Alfonso cuando vieron los temas de seguridad. Alfonso habló de seguridad, ¿o no? Que está esta dicotomía hoy en día. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que las democracias liberales como las conocemos puedan resolver eficazmente los problemas hoy en día de política pública? Y gran parte probablemente del descrédito de las democracias liberales como las conocemos hoy en día es justamente eso. No poder hacerse cargo de los problemas de seguridad, de migración, vivienda, que son los problemas que hoy en día vemos. No hay mucha respuesta acá, no sé si alguien quiere compartir alguna reflexión, algo, pero
Antes, creo yo, hace 10, 15 años, uno se compraba fardo cerrado, yo por lo menos, tener una democracia liberal y que resuelva todos los problemas. Pero cuando tú ves que con estos regímenes también se te resuelven los problemas y los otros no, el panorama es más complicado. Es más complicado, simplemente para tenerlo como pensamiento nomás ahí, como reflexión. Bueno, vámonos a Chile, vámonos al Estado de Chile. ¿Quién cree que el Estado de Chile es grande? Levante la mano. Grande, tener un Estado grande. ¿Quién cree que hay muchos funcionarios públicos? Ya, un poquito más. ¿Quién cree que el Estado de Chile no es efectivo bajo estándares internacionales? Perfecto. ¿Quién cree que la calidad de la regulación en Chile es mala? En general. Ya, vamos viendo, vamos a ir paso a paso. Primero, tenemos un Estado grande. Los datos no concuerdan mucho con esta afirmación. Este gráfico muestra el gasto de gobierno como porcentaje del PIB y el nivel de PIB per cápita, que es básicamente el nivel de desarrollo de los países. ¿Y qué es lo que uno ve? Lo primero que uno ve es que a mayor PIB per cápita, mayor tamaño de gobierno. Esto es lo que se llama la ley de Wagner. Sí. ¿Gobierno central o municipal? Todo, gobierno general. Buena pregunta, porque esto es gobierno general. ¿Es LN y PIB per cápita porque está linealizada? Es porque es simplemente porque esto es para suavizar las diferencias del PIB per cápita. Es un tema nomás de diseño. Sí. ¿Ese estudio hizo causalidad? O sea, No, esto es simplemente correlación. Sí, esto es simplemente una correlación, pero muchas veces sirve para entrar al debate y decir, bueno, no, que lo que pasa es que el Estado de Chile está lleno de grasa, tenemos un Estado totalmente gigante para nuestro nivel de desarrollo, tenemos que echar a la mitad de los funcionarios públicos. Yo no me compro ese argumento, por lo menos. Sí. yo no cacho nada de números, así que como mi argumento va por otro lado. Ya, pero un segundo, pero este gráfico, ¿lo entendiste? Sí, Ya. pero digo como, ya, anexo al PIB, si le sumamos como la historia, en el fondo Chile también es un país con menos historia que Estados Unidos, no sé dónde estará ahí metido Estados Unidos, Inglaterra, Francia. O sea que también eso, quizás como países más nuevos, que todavía están creciendo en su estado, comparado con países con más historia, que ya quizás tienen ya unos estados con más gente, funcionarios y todo. Como Sí. si le ponemos como ese factor de tiempo. Sí, es súper, es buen punto. Yo te diría que, o sea, esta es la foto más reciente, es la foto 2025, qué sé yo. Si tú fijas más o menos cuál era lo que pasa es que, claro, habría que hacer este ejercicio muchas veces, pero si tú te fijas en el nivel de PIB per cápita de Chile hoy día, ¿ya? Tú lo compartes con cierto grupo de países, pero si te hacen la pregunta y te dicen, mira, pero ¿qué pasa con los países, con los países que tienen un mayor nivel de desarrollo? Cuando tenían el nivel de Chile, la foto es más o menos similar. No la tengo aquí, pero es más o menos similar. Yo he hecho ese ejercicio, súper buena pregunta. Es más o menos similar. La tendencia que es clara y que obviamente no implica causalidad, no es que un mayor Estado nos vaya a llevar a un mayor nivel de desarrollo, es que mientras más grandes los países, más gasto de gobierno tienen. Chile está acá, con un 24%, esto es como un 24%, 24,6%, el último dato de la DIPRES. ¿Podríamos estar más o menos como en 30%? Sí, podríamos estar. Pero no es llegar y estar ahí. O sea, ¿por qué vamos a estar en 30? Y vamos a ver qué estamos haciendo con el 24, que es la pregunta que es importante hacerse. Segunda pregunta, ¿tenemos un Estado eficiente? Pucha, medir eficiencia es súper complejo, o productividad, porque tenemos millones de dimensiones. Ser eficiente en salud no es lo mismo que ser eficiente en seguridad, no es lo mismo que ser eficiente en educación, pero hay esfuerzo para tratar de sistematizar esto. Yo solamente les voy a mostrar un par de índices. El Banco Mundial se ha preocupado mucho de medir esto, tiene un índice de la eficiencia de los gobiernos, y acá no estamos tan bien parados, tampoco estamos tan mal, estamos bajo el promedio OCDE, pero esto es lo que a mí me preocupa. Esto es lo que a mí me preocupa, la tendencia. O sea, este gráfico no me parece alarmante, pero esto sí es preocupante. El año 96
teníamos este nivel de eficiencia, esto está normalizado, entonces, y son como 40 subindicadores, entonces no tiene sentido el 1,3, pero vamos a la baja. El Estado de Chile se ha engrosado, después les voy a mostrar, hemos pasado de 18 a 25 ministerios, hemos tenido más funcionarios públicos, pero la efectividad no ha mejorado. Y eso es algo, creo yo, para preocuparse. Buena calidad regulatoria, misma historia, no estamos tan mal, estamos un poquitito por debajo de la OCDE, más arriba de España, por ejemplo, y de Italia, pero viene a la baja, Y acá entra todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestro sistema tributario, con todos los problemas que tenemos para desarrollar proyectos de inversión en el país, la famosa permisología. Entonces, aquí uno ve que estábamos en este estado, vamos a la baja en efectividad, en calidad regulatoria. ¿Es todo malo? No, no es todo malo. Yo no soy muy partidario de estas visiones blanco o negro. Han habido iniciativas buenas, han habido procesos de modernización del Estado. Por ejemplo, todo lo que hoy en día es el Servicio de Impuestos Internos. Es un proceso de modernización. Hoy en día uno ve las distintas oficinas que recaudan impuestos en los países. El Servicio de Impuestos Internos yo creo que es un lujo. Es un lujo cuando uno hace la declaración de impuestos, por ejemplo, formulario prehecho, todos con su clave, etc. O sea, aquí hay un avance tecnológico gigante. Todo el sistema de evaluación y control de gestión de DIPRES. A mí personalmente me ha tocado revisar harto esto. Otra cosa es ver después si esto se traduce en decisiones de presupuesto, que ese es el gran problema, que no. Nos llenamos de evaluaciones que son buenas, de monitoreo, sabemos los programas, pero no se traduce en cambios a los presupuestos, pero esto funciona bien. El sistema ADP también, súper importante. Sistema de compras públicas, etc. ¿Alguien tiene algún ejemplo que no está acá? Súper bueno, la ley Papito Corazón, súper buena ley. Sí. ¿Qué más? La UEF es una política. Claro, eso es una regulación, no es propiamente tal como modernización del Estado, pero entra en la categoría de calidad regulatoria. Creo que hoy en día es bien valorada. Por allá, súper bueno, registro social de hogares, ¿no es cierto? Hoy en día en Chile tenemos herramientas para focalizar el gasto público. Con la pandemia eso se extendió mucho también y ahora casi todas las familias de Chile están en el registro social de hogares, cruza información de encuestas con registro administrativo, hay avance ahí, sin duda. ¿Algo más? Registro civil, clave única, todo el sistema de encuestas que tenemos, un INE, es también valorado a nivel mundial. La ley de tramitación electrónica ante tribunal. Esa no la conozco, o sea, pero no es la ley de transformación digital del Estado, que es más general, esa es en particular de tribunales. Empresa en un día, por ejemplo. O sea, hay ejemplos, ¿ya? Hay ejemplos. De nuevo, no nos quedemos solo con los indicadores generales. No digamos, mira, porque el Banco Mundial no nos puso este indicador de efectividad, está todo mal, sino que es importante ir mirando los ejemplos y obviamente ir viendo la evolución de las cosas que se han hecho bien y que no se han hecho tan bien. Bueno, con todo, en Chile igual tenemos este fetiche de que si hay un problema de política pública o si hay un grupo que no está cubierto o que vamos a crear un ministerio, ¿ya? 18 ministerios bajo la presidencia de Elwin, hoy en día 25, un aumento del 38% de los ministerios. ¿Es harto? Yo creo que es harto. ¿Cuál puede ser el problema de tener muchos ministerios? A ver. Se duplican funciones. ¿Qué más? Perfecto, se difuminan las responsabilidades, duplicidad, ¿qué más? Por allá, ¿tu nombre? Sebastián. No necesariamente el gasto. ¿Ya? Se va a hacer un ministerio de los gastos administrativos, se ven reflejados en los efectos que este produce. No necesariamente es igual de eficiente que lo que se gasta esperando, como el ROI no es igual de grande que se esperaba. Perfecto. ¿Algo más? Tal cual. Así es, coordinación, gestión. Eso es súper importante, ¿eh? Y qué bueno que todos los comentarios fueron en el mismo sentido.
el que crea que reduciendo ministerios, que yo estoy muy de acuerdo en reducir ministerios, es más, el último documento de Horizontal, nosotros propusimos bajar a 16 ministerios, pero eso está muy lejos de ser la bala de plata para modernizar el Estado en Chile. Yo creo que eso hay que tenerlo súper claro, o si alguien no está de acuerdo, que me dé los argumentos, porque al final del día ese es el problema con muchos ministerios. Falta de coordinación, muchos ministros, poca rendición de cuentas, superposición de funciones. O sea, yo tengo ejemplo aquí para infinito, porque hoy en día, por ejemplo, existe un Servicio Nacional de la Mujer y Prodemo. Tenemos, por ejemplo, en desarrollo productivo, tenemos FOSI, tenemos INDAP, tenemos Cernapesca, tenemos Corfo, tenemos Cercotec, qué sé yo, suma y sigue. Tenemos en comercio internacional tenemos Imagen País, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y ProChile. Invest Chile también. ¿Ah? Sí. Quizás no es la lógica de la coordinación, pero sí es del alineamiento estratégico, digo. ¿Ya? Tiendo a pensar que se distorsionan los focos de desarrollo. Por ejemplo, si uno quiere saber que dentro de un marco de planificación vamos a apostar por desarrollo social, por la vía del deporte, tener separado el Ministerio de Desarrollo Social por un lado y tener por otra parte el Ministerio del Deporte hace muy improbable que las políticas del uno tributen a los marcos de objetivos de las políticas del otro. Entonces tiendo a pensar que los conjuntos no se activan porque se desagregan en botones. Sí. Así es, sin duda. Y por ejemplo también hay un tema de coordinación política. Cuando vimos este tema en detalle y fuimos a hacer la comparación con los países anglosajones, OCDE, generalmente países, no sé, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra, todos tienen un centro de gobierno y tienen un ministerio encargado de la coordinación política. ¿En Chile cuántos tenemos? 3. ¿Cuáles? A ver. Está CGGOV, Sí. Ministerio Interior y SECPRES. Y SECPRES, ¿no es cierto? En Chile hay 3. Entonces, dentro de los anuncios del presidente Kast en la cuenta pública era juntar CGGOV con Ministerio del Interior. Nosotros aquí dijimos bien, pero también SECPRES. Si al final la coordinación política es hacia adentro y también con el Congreso. ¿Quién sabe? Quizás no hubiera habido cambio de gabinete si pasaba eso. Sí. ¿Tuvo un real impacto en el gasto público esa unión o esa propuesta? Súper buena pregunta. Nosotros analizamos el tema de los números y por juntar ministerios tú te ahorrabas como 30, 40 millones de dólares, no más. Porque básicamente los sueldos de los asesores del ministro, del subsecretario, un par de funciones de soporte y sería. Hoy en día es como lo que justifica. Claro. Hacia afuera. Por eso mismo. O sea, si vamos a entrar en este debate, entremos de manera seria, responsable. Lo que yo creo, y los números te dicen, es que te ayudaría a la coordinación, a la gestión, pero no es que te vaya a ahorrar, o sea, estáis lejos de ahorrarte los miles de millones de dólares que necesitamos para restablecer nuestras cuentas fiscales. O sea, muy lejos. Seguimos. ¿Tenemos muchos funcionarios públicos? ¿Alguien había dicho que sí o no? Sí, varios. Esta es más tiene para los dos lados. Empleados públicos como porcentaje del total de trabajadores. Promedio OCDE, 18%. Igual es alto. ¿Ah? 1 de cada 5 más o menos. Nosotros, 13%. Hay como más o menos 1 millón de empleados públicos hoy en día. Unos 500.000 trabajando en gobierno central, y como 1.100.000, y otros 600.000 en municipios, gobiernos regionales, empresas estatales, qué sé yo. Sí. ¿Qué pasa si uno en vez de mirarlo por número, como por total de funcionarios, Sí. uno dijera qué porcentaje ¿Del PIB? presupuesto Sí. de cada institución se va en Muy buena sueldo? buena pregunta. En Chile es como el 20%, ¿ya? En Chile está como entre el 20 y 21%. Y si lo mira... Creo conocer a muchas instituciones que si tú miras su gasto, el 80% del gasto se va en sueldo. Sí, ahora tienes que... Ahora, de no, porque siempre estas cosas son complejas. ¿Ese sueldo es gasto administrativo o es un gasto social efectivo? Porque el sueldo de un doctor, el sueldo de una enfermera es gasto social efectivo. El sueldo de un profesor también. Pero el sueldo de los encargados de programa, administrativo de programa, no. Entonces, ahí hay que ir. Pero a tu pregunta, más o menos el 20% del gasto total
público se va en funcionarios. Lo voy a mostrar después. En municipio, ahí nos disparamos, es una locura. En municipio es como el 55%, el más alto de la OCDE. Entonces ahí hay un desafío grande en el empleo municipal, más que creo yo en el empleo a nivel central, que también obviamente hay. Pregunta. Es que a mí me pasa particularmente con ese gráfico, ¿Ya? que hay cosas que no toman en consideración. Por ejemplo, todos los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, tienen todo público. O sea, la salud es 100% pública, hay muy pocos hospitales privados o clínicas privadas. En la educación también, los fondos de pensiones también. Acá en Chile tenemos todo privatizado, entonces si tú pasas esa masa de gente que en Chile está en la parte privada, pero en atención al servicio público, probablemente llegamos más o menos parecido al porcentaje OCDE, pero por una cuestión Sí, súper buen punto. de capacidades chilenas no lo puede hacer el Estado. Así es, y de cómo está configurado nuestro Estado. Totalmente de acuerdo. O sea, no, lo que dijimos, esto nos ayuda a situarnos, pero ojo, no es que yo con este gráfico diga, no, sí, entonces, mira, de 3 tenemos que subir y llegar. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es importante ir mirando esas cosas, así que súper buen punto. Lo que sí con todo es que el empleo público en la historia reciente, en los últimos 15 años, venía creciendo de manera sostenida con el empleo privado y 2016-2017 se desancla. Y esto sí que es... Hay un tema de la sostenibilidad de las políticas públicas y de sostenibilidad del gasto fiscal. Si la economía va creciendo, si los empleos van creciendo, es normal que el Estado vaya creciendo en la misma medida. Pero acá hay un desacople brutal. Y ha crecido un 55% en relación al 2010 el empleo público, mientras que el privado solo un 34%. Entonces aquí ya el panorama se pone más complicado. Y en segundo lugar, es lo que yo por ahí atrás, que quizás hay conocimiento de los municipios, ¿no? Miren, 55% del gasto municipal destinado a funcionarios, el más alto de la OCDE, por lejos. Y acá el problema es mayor porque no tenemos un sistema de rendición de cuentas para saber cuántos funcionarios municipales existen en el país. Nosotros en Horizontal hemos estado años pidiendo esos datos. Me tocó a mí ser jefe de gabinete del exministro Briones en pandemia, y en una ley de reajuste del sector público pusimos un artículo, que todavía está, eso quedó permanente, para que los municipios mensualmente tendrían que rendir sus nóminas de funcionarios a la DIPRES. Y hemos ido pidiendo por transparencia ese dato. La mitad de los municipios reportan. Se lo rinde la Contraloría, sí, pero no con el nivel de desagregación que a uno le gustaría. O sea, están obligados a publicarlo. Sí, pero lo publican una vez al año. Hoy día transparencia. Sí, claro, pero ya pedirlo por transparencia y todo, o sea, a uno, por ejemplo, en las estadísticas trimestrales de la DIPRES de funcionarios públicos, le gustaría tener el mismo seguimiento como están en los funcionarios a nivel central, el de los municipios. No todo malo, obviamente hay avances, lo de Contraloría es bueno, pero donde hay más opacidad es en el empleo municipal. Yo creo que ahí hay un desafío mayor como país. Porque no sabemos cuántos de ellos de verdad están entregando buenos servicios, qué servicios están entregando. Lo que pasa muchas veces es que se arma un programa público, se contratan honorarios, se llaman honorarios comunitarios, implementan ese programa público y después terminan haciendo cualquier otra actividad, otra cosa. Entonces, En rigor no se pueden gastar más del 42% del presupuesto municipal. así es, esa es la ley, sí. Pero ahí entra a jugar cuáles meten y cuáles no, porque los de honorario de los servicios comunitarios no entran ahí. No, las corporaciones, ¿para qué decir? ¿Quién dijo las corporaciones? Total, eso es una caja negra brutal. Entonces, de nuevo, no se trata de estigmatizar, está lleno de municipios en Chile que hacen una buena pega, buenos funcionarios públicos, pero necesitamos tener un mínimo de rendición de cuentas para saber en qué están. Otro problema grande, sistemas de control de gestión. Yo creo que este gráfico habla por sí solo. Un 100% de los servicios en Chile hoy en día perciben la totalidad del bono del programa de mejoramiento de la gestión. Yo creo que este es un sistema que tenía, como la franquicia tributaria, tenía un buen objetivo, un objetivo loable, que es premiar a aquellos funcionarios que tienen una buena gestión, pero en la práctica ya no sirve para nada. Miren.
Yo he trabajado en el Estado y cuando me han dicho el sueldo y voy a negociar el sueldo, me dicen, ah, perfecto, mira, lo que pasa es que aquí hay unos meses altos y unos meses bajos, entonces en promedio tú vas a ganar esto. Ese es el bono. Está totalmente incorporado en el sueldo de los funcionarios. Y aquí sí que se necesita harta propuesta novedosa, creo yo, para salir de esto, porque no es simple. Esto no es simple. ¿Cómo generamos un buen sistema, un nuevo estatuto administrativo con un buen sistema de control de gestión, con buen sistema de incentivos? Creo yo que anexar las metas al sueldo es complicado, porque siempre esas metas van a ser autocumplidas. Entonces hay que generar algún otro tipo de mecanismo, más autonomía a los directores, de servicio, qué sé yo, para poder salir de esto. Pero esto es importante porque hoy en día no tenemos buenos sistemas de control de gestión. Cosas buenas que se han hecho, lo pusimos ahí, ADP, Alta Dirección Pública, año 2003, se crea el sistema de Alta Dirección Pública donde se generan concursos para, como dice el nombre, ejecutivos de primera línea, de primer nivel y después se pasó a segundo. Con todo, miren estos gráficos que es bien notable. Este es el porcentaje acumulado de renuncias no voluntarias. Esto es como bien, bien sui generis, iba a decir que son despidos. A partir del 11 de marzo. Aún con ADP, un 50-60%, miren acá, de los directivos los echan. Igual. Estos son como 3.000 o 2.000 funcionarios, creo yo, a nivel de gobierno central y como 3.000 a nivel municipal. Entonces, hay desafíos todavía, hay desafíos. ¿Qué es lo que nosotros desde Horizontal hemos empujado harto? O sea, y por ejemplo, el segundo proceso constitucional fue una oportunidad que se desechó, a nuestro parecer, porque venían los cambios ahí para tener una nueva carrera funcionaria donde uno, ¿qué hace? Genera dos regímenes súper claros, un régimen de funcionario de carrera para la gran mayoría de los funcionarios públicos y otro régimen de asesores de gobierno, pero muy chico. Para que cada gobierno obviamente venga con su gente y pueda implementar sus políticas, pero que los funcionarios de carrera tengan una única fuente de entrada al Estado, que tengan buenos sistemas de evaluación, que se premie el mérito, que se castigue obviamente a la gente que no hace la pega, que haya movimiento horizontal. Por ejemplo, en países como Canadá, los funcionarios públicos se van moviendo de ministerio en ministerio y van pudiendo tener una progresión de su carrera. Eso hoy en día en Chile no lo tenemos, así que ahí yo creo que tenemos un desafío bien grande. Otro desafío de modernización del Estado es una política social totalmente descoordinada y poco efectiva. Este es el número total de programas públicos que tiene el Estado de Chile, 677. Esto es lo que hablábamos de la coordinación, pucha, eso ayudaría mucho, o sea, menos ministerios, menos servicios y menos programas. La misma plata, personalmente yo creo que el Estado de Chile no es que gaste poco, o sea, no es que gaste mucho, perdón, en programas públicos, pero mejor coordinado. Miren, por ejemplo, el Ministerio de Educación, 95 programas. Ministerio del Trabajo, 37 programas. Ministerio de Vivienda, 18. Y después cuando uno abre esto es bien notable, está toda la información en DIPRE. Cuando uno lo abre, por ejemplo, por tipo de problema, uno ve, no sé, barreras de acceso al trabajo a la mujer, 17 programas. Yo dice, pero ¿por qué 17? Si tenemos que tener un par de programas buenos, identificados, y eso obviamente de todas maneras va a generar, creo yo, más efectividad. Aparejado a esto, al tema de los programas sociales, este gráfico es bien notable. Esta barra muestra el coeficiente Gini, que es una medida de desigualdad de ingreso, de mercado, o sea, antes de la acción del Estado, y el Estado que básicamente hace, cobra impuestos y paga subsidios y transferencias, y después del Estado. Y si uno mira antes de la acción del Estado, el Gini de Chile no es muy distinto al de Alemania y al de Finlandia. Pero cuando el Estado entra a operar en estos países, logran reducir el Gini en 25 puntos más o menos. Y Chile, solo 4. Hay una doble deriva de esto, que es cuánto por el sistema tributario y cuánto por el sistema de subsidio. Un cuarto más o menos por el sistema tributario y 3/4 de la baja es por el sistema de subsidio. Entonces, de nuevo, otra de las causas que nosotros hemos empujado en Horizontal es reforma la política social y anclémosla en transferencias monetarias a las familias. Yo creo que eso es algo súper potente y que obviamente ayudaría a mejorar la efectividad del Estado en la reducción de la desigualdad. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Seguimos.
Ya, por último, aquí ya voy cerrando. Un par de comentarios sobre la frágil situación de las finanzas públicas en Chile. Hemos visto ahora, o sea, yo creo que nunca, no sé si alguien tiene recuerdo, pero en una campaña presidencial había generado votos o el tema de los recortes públicos, estar hablando de los temas fiscales en una campaña presidencial, si era de loco. ¿Y qué es lo que ha pasado con un poco las finanzas públicas en Chile? Bueno, tenemos un gasto, una inercia del gasto público que es brutal. Miren, este es el gasto público en millones de dólares del año 2025, con un crecimiento anual del 5,8%. O sea, anualmente 6%. 6% todos los años. Obviamente aquí la pandemia, caso particular, IFE universal, etcétera, pero en general 6%. Yo creo que si sacamos la pandemia va a quedar en 5, algo. ¿Qué es lo que pasa? La manera de discutir el presupuesto en Chile es de manera incremental. Todos los años va el gobierno de turno, dice mi presupuesto era 100, voy a ponerle 101, 102, bajo por acá, pero siempre se ha discutido sobre lo marginal, no sobre todo el presupuesto. Y yo creo que ahí hay un desafío también en cómo discutimos nuestro presupuesto. ¿Y qué es lo que ha pasado? El gasto de gobierno ha crecido más que la economía. Y esa cuestión, de nuevo, es insostenible. O sea, hay que esperar. Yo creo que estas curvas tienen que en algún minuto, esta brecha tiene que achicarse porque, como en una familia, esto es súper simple. Si no podemos gastar más de los ingresos que tenemos y eso es lo que ha pasado hoy en día con el Estado. Y eso, el gastar más de los ingresos que tenemos, se refleja en este gráfico. Y este gráfico yo creo que dice dos cosas, súper importantes, a propósito del debate público. La primera es, en la barrita azul, perdón, es el déficit estructural. ¿Todos saben lo que es el déficit estructural? Bien. De los últimos años, todo en terreno negativo, menos estos 2 años. Creo que 15 de los últimos 17 años son negativos. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice eso? Que estructuralmente, alejado del ciclo económico, estamos gastando más de nuestros ingresos de largo plazo. Y este correlato está en el nivel de deuda, que el año 2007 fue bajísimo, fue como un 5%, y hoy en día ya nos estamos empinando por sobre el 40%, llegando al 45%, que es el límite prudencial que dijo el CFA. Entonces el problema es estructural. ¿Qué es lo que pasó en el último gobierno? Se agravó la cosa. Aquí no había crisis, no había nada, y miren, de las mayores desviaciones fiscales que hemos tenido en los últimos años, sin crisis. Entonces, para mí, un poco la historia es esa. Hay un déficit estructural que se agravó en el gobierno anterior. No toda la culpa es del gobierno anterior, pero no digamos que se hizo muy bien en temas de balance estructural. No, pues esto ya lo pasé. Sí, ya está. Ya, voy a terminar con 2 ejemplos, ya hemos dicho varios, de modernización de temas de gestión que hay que hacerse cargo. Primero, el tema de la permisología. Eso es brutal. Hoy en día en Chile uno quiere hacer un proyecto de inversión, es dificilísimo. En horizontal hicimos un gráfico que causó harto ruido, que fue que fuimos a contar las páginas de regulación ambiental que hay en leyes, en decretos y en guías. Las leyes, todos sabemos, tienen que pasar por el Parlamento. Los decretos tienen que pasar por Contraloría. Los instructivos, la guía, nada. Independiente del signo político, miren. 1.200 páginas más o menos, más de 1.000 páginas en guías y solo 200, 300 páginas en leyes y decretos. Si las leyes están bien hechas y los estándares están bien definidos, no necesitamos esta cantidad de páginas para estar explicando esto. Si estas páginas al final lo que necesitan es explicar esto. Ahí tenemos un desafío gigante. Y bueno, la CNP ha hecho una labor súper buena, viendo los tiempos de tramitación, que están excedidos por todos lados. Entonces, aquí hay una falla de Estado, pero gigante. Si no nos hacemos cargo de esto, va a ser muy difícil crecer. Segundo tema súper relevante, eficiencia y calidad de los hospitales. La Comisión Nacional de Productividad, que a todo esto yo siempre aprovecho de hacerle publicidad porque creo que han hecho una labor increíble desde que se creó, poniendo temas sobre la mesa de modernización del Estado, de productividad. Este es el uso y desempeño de los quirófanos en Chile comparado con el Reino Unido. Hora de inicio, 8:40, 8:30, parecido. Hora de fin de la última cirugía. A las 3 de la tarde se hace la última cirugía en Chile, en promedio, quirófano seleccionado,
5 de la tarde en Inglaterra. Tasa de utilización, un 53% de los quirófanos en Chile, o sea, un 53% del tiempo están activos. El 47% restante no se usan. Entonces también uno dice, ya, seguimos construyendo hospitales, pero usemos los que tenemos. Miren Reino Unido, 70%. Cirugías diarias por quirófano, 3. 5,1 en Inglaterra, casi el doble. Y ahí está un poco la tasa de ocupación por el horario laboral, tiene un pic a las 11 del día y después solo baja. Aquí hay un desafío gigante. Esto es 100%, aquí no necesitáis ninguna ley. Esto es 100% gestión, esto es 100% incentivo y buenos indicadores de gestión y buenos profesionales para poder hacer esto. Sí. ¿El primer diagnóstico de esa ineficiencia lo levantaron? O sea, ¿por qué se usa el 50%? No 100%, no, había harto hallazgo. Hay un tema, yo tampoco me he metido mucho en los temas de salud, pero tiene un nombre, que los doctores básicamente en la tarde hay incentivos para irse al sector privado y no usan todo el día los pabellones públicos. Tienen las... Por un tema anecdótico, no sé, mi polola doctor en el hospital donde trabaja, de 4 pabellones, 2 son para urgencias, por decirlo. Entonces, positivo, uno creería que una política bien hecha. Lo que pasa es que en la práctica en esos 2 pabellones no reciben nunca casos. No, es que no es urgencia, una apendicitis no es urgencia. Entonces, no sé, el caso de ese hospital en particular es porque la arsenalera, las enfermeras están de colación. O sea, no quieren atender, o no hay incentivos, para decirlo más lindo, Bueno, claro. para mejorar de alguna forma la atención. No se ponen bien los incentivos. Sí. Hay muchas explicaciones por ahí. Y eso linkea súper bien con este estudio que es notable. Este es un estudio hecho por Cristóbal Otero, economista chileno. Se consiguieron datos de la efectividad de muchos hospitales en términos de muerte y lo linkearon con la adopción del sistema de alta dirección pública de los hospitales. Entonces fueron a comparar hospitales que tenían directivos, que tenían jefes de hospital elegidos por alta dirección pública versus los que no. Miren la diferencia entre el grupo antes de la reforma, lo mismo, ¿no es cierto? La misma tasa de muerte. Miren lo que pasó después de la reforma. La tasa de muerte de los hospitales con directivos elegidos por ADP disminuyó. Y ahí ellos demuestran bien que no fue por un cambio en la composición de los enfermos, y sí, por ejemplo, lo que cambió fue los directivos con títulos con management, por ejemplo. Sí, eso hablaban harto, que era como el perfil que al final llegaban a gestionar en los hospitales. Que Ah, a sí. veces no era necesariamente tener un doctor administrando No, el hospital, sino que en verdad necesitaba un ingeniero comercial. acá está. Que optimizara, sí. Así es. Sí, muy Así es. No, y esto está publicado en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, o sea, es un súper buen estudio. Pero demuestra nuevamente que gestión hospitalaria con mejores directivos, que sepan de gestión. Entonces, en resumen, el tamaño del Estado de Chile no parece ser el problema, ya lo dijimos, los desafíos están en su efectividad y calidad de la entrega de bienes y servicios. Creo yo la política social requiere una transformación profunda, porque no tiene la capacidad hoy en día de reducir las desigualdades. Nuevos ministerios no es bala de plata, pero mejora coordinación y agilidad, y sin duda creo yo que el ancla, la principal reforma para modernizar el Estado en Chile es un nuevo estatuto administrativo. O sea, al final del día el Estado son personas al servicio de las personas, y eso sea a nivel del gobierno central, a nivel de los municipios. Lo vimos en los hospitales, etcétera. Si no tienen los incentivos bien puestos, si no tienen una buena carrera funcionaria, es muy difícil tener un Estado efectivo. ¿Cuánto me queda, Pedro? 7 minutos para que sean las 8:30. Mal cálculo. Bueno, vamos a tener que quedar con la actividad, entonces para otra, sí, pues ya no alcanzamos, 7 minutos, no, 7 minutos muy poco. Bueno, lo siento por ese error de cálculo, pero ojalá haya estado buena la presentación y feliz de quedar en contacto ahí con el que quiera seguir profundizando estos temas. Muchas gracias.